Ok, vamos a realizar el ejercicio 743, que en síntesis, si leen el mandato, lo que hay que determinar son dos cosas: el diagrama de momento y el diagrama de cortante, y determinar los valores máximos de esos diagramas. Pero haciendo el diagrama, nos daremos cuenta inmediatamente dónde está el máximo, porque el diagrama nos lo representa de forma gráfica. Ahora, el método que vamos a utilizar para encontrar esos diagramas es el método de los cortes. El método del corte no es más que un método que te da a ti el número mínimo de fuerza, de corte o seccionamiento que tengo que hacer en la viga, de tal forma que me discretice el comportamiento interno de mi sección, o sea, de mi viga. Entonces, él tiene tres criterios básicos. El primer criterio es cuando con fuerzas puntuales, el segundo criterio, fuerza distribuida, y el tercer criterio viene siendo el tema que tiene que ver con momento externo. Para el primer criterio de fuerzas puntuales, es lo que te dice que tú tienes que hacer un corte antes y después de cada fuerza. ¿Qué significa un corte antes y después? ¿Y para qué se hace el corte antes y después? Muy simple, para ver qué pasa internamente en la viga antes de aplicar la carga y después de aplicar la carga. Lo mismo sucede en el tercer criterio, que es el de momento, que se hace un corte antes y un corte después, para ver el estado de la carga, del estado interno que produce ese momento antes y después. Ahora bien, cuando hay fuerzas distribuidas, sí se hace un único corte, el corte dentro de la fuerza distribuida. Lo que pasa es que ese único corte, ustedes se darán cuenta, cuando vean algunos videos y en este ejercicio particular también, que hay una fuerza distribuida que la vamos a teorizar ahora, la vamos a analizar ahora. Ese único corte prácticamente son tres cortes a la vez, porque analizamos casi siempre ese corte en la fuerza distribuida, pero que te va a quedar en función de una variable, y esa variable vamos a sustituir tres valores como mínimo. Y al sustituir esos tres valores como mínimo, se darán cuenta claramente que esos tres valores van a simular como si fueran tres cortes a la vez. Ok, entonces analicemos este ejercicio antes de aplicar el método del corte. Si se fijan, lo que te dice el ejercicio es que es una viga que está apoyada sobre un suelo, y a esa viga se le está aplicando dos cargas, una en C y otra en D, de 3 kilonewton. Entonces el suelo va a responder con una fuerza distribuida uniformemente. ¿Qué significa uniformemente? Significa que la carga es constante. Y si la carga es constante, es como si fuera una fuerza distribuida de forma rectangular. Te especifican la distancia que están cada uno de los nodos donde está aplicada las fuerzas, y te están pidiendo que determine el diagrama de momento flector y determine los valores máximos. Miren, señores, si ustedes se dan cuenta, esto es exactamente igual que esa viga, la voy a dibujar como una línea. Mi fuerza de 3 kilonewton, mi fuerza de 3 kilonewton, y aquí abajo mi suelo reacciona con una fuerza uniformemente distribuida. O sea que mi suelo es esto. Nótese que eso se parece mucho a como si fuera una viga invertida. Me explico. Esto se ve muy parecido a si yo estuviera viendo dos apoyos, y esos dos apoyos están recibiendo una fuerza distribuida. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso en particular, los valores de las fuerzas o los sentidos de las fuerzas están invertidos. Y que en este caso en particular también, en vez de darte los apoyos, pedirte los apoyos, te están pidiendo la fuerza distribuida. Entonces, la idea es determinar cuánto vale W en el primer caso. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cuánto vale U? Muy simple, aplicando las tres condiciones de equilibrio del cuerpo rígido: sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento. Lo primero que voy a hacer para poder trabajar con esa fuerza distribuida es calcular una fuerza puntual equivalente a esa fuerza distribuida. Y esa fuerza sabemos que es el área de la carga distribuida, que en este caso sería la base, que fíjense que vale 1.5, por la altura que me representa la carga. Lo que quiere decir que sería 1.5 W. Y lo que significa, sin necesidad de calcular sumatoria de momento, me puedo dar claro a entender que simplemente con sumatoria de fuerzas en Y yo puedo determinar cuánto vale la fuerza W. Vamos a comprobarlo para que ustedes vean. Si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tendríamos? Las dos fuerzas que van en sentido descendente, que sería 3 más 3,
y la fuerza que va en sentido ascendente, que en este caso sería la puntual, 1.5 W igual a 0. Lo que quiere decir que W es igual por ciento. Esas dos fuerzas son negativas porque sus sentidos son negativos. Lo que quiere decir que sería 6 sobre 1.5. Y si digo 6 entre 1.5, me diera como resultado 4. O sea que esa fuerza distribuida es de 4 kilonewton por metro. Mire qué simple, ya determiné cuánto es mi fuerza distribuida. O sea, yo determinar mi fuerza distribuida, ya yo tengo, vamos a decir, la mitad del problema hecho, porque ya tenemos una parte de las incógnitas. Pero si queremos comprobar de que ese resultado está bien, es muy simple. Si aquí ponemos que esto ya sabemos que vale 4 kilos de... Esto sería 4 por 1.5, o sea, 6 kilonewton. Si tomamos un momento en C, supuestamente si queramos comprobar, cosa que no es necesario, pero vamos a hacerlo, sabemos que esto está a la mitad de la figura geométrica de forma, quiere decir que sería 1.5 sobre 2, 0.75, lo que quiere decir que si tomamos un momento en C, ¿qué tendríamos? Que primero necesitamos la distancia que hay de C a la fuerza distribuida, pero como A vale 0.30 y eso vale 0.75, eso implica que eso vale 0.45 metros. Entonces tomamos momento en C igual 0. Tomando momento en C igual 0, ¿qué tenemos? Que esa fuerza de 1.5 me rota antihorario, pero la fuerza de 3 kN me rota horario. Lo que quiere decir, empezando con la fuerza puntual, sería 6 por su distancia, que vale 0.45 por 3 antihorarios positivo. Y la fuerza de 3 por su distancia, que en este caso será la distancia que hay de aquí a aquí. Y esa distancia, si eso vale 1.5 y cada lado vale 0.3, eso quiere decir que hay que restarle 1.5, quitarle 2 veces 0.3, me quedaría 0.9. Entonces sería por 0.9, debe ser igual a qué. Si eso es igual a 0, implica que los resultados que calculamos fue correcto. Eso es simplemente una simple comprobación que estamos haciendo. Eso da igual a 0. Otra forma de darnos cuenta que ese valor estaba bien correcto es que si yo saco un momento justamente en el centro, solamente entran esa fuerza y esa fuerza. Y como están a la misma distancia, eso quiere decir que el momento va a dar 0. O sea, que eso está correctamente calculado. Bien, ya partiendo de ese concepto, para simplificar todo, voy a dibujar mi fuerza distribuida en este punto. Y vamos a aplicar el método del corte. ¿Qué me dice el método del corte? Primer criterio, si hay fuerza puntual, se hace un corte antes y un corte después. Si hay fuerza distribuida, un único corte. En este caso, tenemos una combinación de fuerzas puntuales y fuerzas distribuidas. ¿Qué yo tendría que hacer? Muy simple. Si hago un corte antes de la carga puntual, un corte después de la carga puntual y un corte después. Y le voy a explicar por qué son 3 cortes. Mire, muy simple. Si yo divido eso en 3 fuerzas rectangulares, o sea, para que se entienda claramente, una fuerza distribuida aquí, tendríamos otra fuerza distribuida ahí. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla y otra fuerza distribuida aquí. Recuérdense, lo estoy haciendo en este gráfico, pero que es exactamente lo mismo que el original. Recuérdense que si yo aplico el concepto de fuerza distribuida, el criterio de fuerza distribuida tendría un corte, 2 cortes y 3 cortes. Y te dirán, profesor, ese corte es, tengo un tema, no estoy aplicando el concepto de corte antes y después. Lo que pasa es que el corte antes y después de esa fuerza coincide que el corte antes está dentro de mi fuerza distribuida y el corte después está dentro de mi fuerza distribuida. En caso similar con esta fuerza, el corte antes está dentro de mi fuerza distribuida y el corte después está dentro de mi fuerza distribuida. Por eso que ustedes ven que automáticamente además son 3 cortes que voy a trabajar. Vamos a trabajar el corte 1. El corte 1 es un corte que estoy haciendo dentro de esa fuerza distribuida. Si yo dibujo simplemente una sección de la viga, o sea, voy a dibujar la sección izquierda de mi viga. Les recuerdo que el método de corte, para los que no se acuerdan de la explicación conceptual que se dio previamente, si yo tengo una viga cualquiera y yo hago un seccionamiento, yo lo que tengo que analizar es una de las 2 secciones de la viga para ver internamente cómo se comporta.
Si yo analizo la parte del corte hacia la izquierda, entiéndase esa parte, vamos a llamarle doble asterisco, la fuerza interna que se desarrolla en el corte o en el seccionamiento tiene el siguiente sentido: cortante hacia abajo y el momento interno es antihorario. O sea que independientemente de las fuerzas que estén al lado izquierdo, siempre la fuerza interna, cuando estoy analizando el cuerpo que le queda a la izquierda al corte, mi fuerza interna del cortante va a ser hacia abajo y el momento va a ser antihorario. Si analizo, en caso contrario, el otro lado del cuerpo, me quedaría inverso. El cortante hacia arriba y el momento horario. Eso es importante entenderlo porque si lo coloco en otro sentido, cuando determine mi valor, cuando vaya a graficar mi diagrama de cortante, voy a tener ciertos problemas porque el diagrama de cortante, cuando se grafica en sentido opuesto al sentido que esté colocado en la flecha. Entonces yo por eso lo coloco hacia abajo. Si da positivo, está correcto. O sea, si da positivo, dibujo mi cortante positivo. Y si da negativo, dibujo mi cortante negativo. No es que yo voy a cambiar el sentido a la flecha del cortante. No, el valor yo quiero que me salga positivo y negativo porque me va a definir la ordenada del diagrama. Lo veremos cuando estemos haciendo el gráfico. Vamos a analizar el cuerpo izquierdo. ¿Qué tengo en el cuerpo izquierdo? Oh, lo único que yo veo en la parte izquierda es la fuerza distribuida, por cierto, que es inversa. Lo que pasa es que estoy acostumbrado, un tema de costumbre. Estamos hablando de eso. ¿Y cuánto vale esa fuerza distribuida? La acabamos de calcular, que es de 4 kilonewton por cada metro. Esas son las únicas fuerzas que veo, porque si yo me concentro a ver el lado izquierdo, no estoy viendo ni esa fuerza puntual, ni estoy viendo esa fuerza puntual, sino simplemente mi fuerza distribuida. Ahora la pregunta, ¿dónde estoy haciendo el corte? Muy simple, estoy haciendo el corte a una distancia X del nodo A. Esa distancia X, como es antes del valor de C, yo puedo decir que mi X va de 0 a 3. O sea, va a arrancar en 0 y va a terminar un punto antes de llegar a 3. O sea, prácticamente 3, pero sin tomar el valor de 3. Para que se entienda. Entonces, internamente, ¿qué tengo? Oh, mi cortante B y mi momento M. ¿Qué es lo único que yo tengo que determinar aquí? Muy simple. Yo tengo que determinar cuánto vale B y cuánto vale M. Y ese B y M va a ser mi momento interno producido por esa fuerza de 4 kilonewton. Comencemos entonces. Recuérdense que para poder calcular B y M necesito concentrar esa fuerza distribuida. Y para concentrar esa fuerza distribuida es tan simple como el área de esa fuerza distribuida, que sería 4 por X en este caso en particular. Entonces tomamos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tengo? La 4X que va hacia arriba menos B que va hacia abajo igual a 0. Lo que implica que B es igual a 4X. Ahora bien, ese cortante yo me doy cuenta que dentro de esa fuerza distribuida es una función lineal. Y para yo definir gráficamente una función lineal, ¿cuántos puntos yo necesito? 2 puntos. 2 puntos me definen la línea recta. Por tanto, yo voy a calcular el cortante cuando X vale 0 y cuando X vale 3. Cuando X vale 0, mi cortante da como resultado 0. Y cuando X vale 3, mi cortante da como resultado a 3 kilonewton. O sea que ya tengo mis primeros cortantes. Ahora voy a determinar mi sumatoria de momento. Por cierto, vamos a escribir esto, corte 1, para saber que estamos analizando el corte 1. Ok, sumatoria de momento en C. Por cierto, se recomienda siempre tomar momento en el punto donde se produce el corte. O sea, en el eje donde se produce el corte. En este caso vamos a llamar C. ¿Cuál es el momento yo tengo? El que produce esa fuerza de 4 kilonewton y el momento interno que se produce. Ahora bien, esa fuerza de 4X está ubicado en el centroide de mi carga distribuida, que mi carga, como es una carga rectangular, sería en X sobre 2. Ese momento de esa fuerza me rota horario, por tanto sería menos 4X por su distancia, que en este caso vale X sobre 2, más o menos, depende del sentido de este momento, como ese sentido es antihorario, sería más mi momento interno igual 0.
Lo que quiere decir que mi momento interno, ¿a qué va a ser igual? A 2x cuadrado. 4 sobre 2, 2 y x por x cuadrado. Lo mismo que hicimos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa cuando x vale 0? Cuando x vale 0, mi momento es igual a 0. Pero cuando x vale 2, 3, tenemos un dato, tenemos un pequeño error. Y lo tenemos en el cortante. Y es bueno aprovecharlo ahora. X no vale 0 a 3, porque A no vale 3. A vale 0.3. Recuérdense esa parte, 0.3. Eso fue un pequeño error que se cometió. No vale 3, sino 0.3. 4 por 0.3, eso vale 1.2 kilonewton. Estamos cometiendo ese error. Aquí hacemos lo mismo. Para x igual a 0.3, sería 2 por 0.3 al cuadrado, 0.18 kilonewton por cada metro. Estamos cometiendo un pequeño error, pero ya ahí está corregido el error. Ok, ahora vamos a realizar el corte 2. ¿Qué vemos en el corte 2? Sabemos que el corte va después de la fuerza distribuida. Vamos a dibujar mi sesión. Ok. ¿Qué estoy viendo? Mi fuerza distribuida. Que vale 4 kilonewton por cada metro. Tengo esta distancia, que podemos hacer dos cosas para esa distancia, que es muy simple. La vamos a escribir al final, para tomar una distancia muy sencilla. Tenemos mi fuerza puntual aplicada de 3 kilonewton. Sabemos que la distancia de aquí a aquí, que vale A, vale 0.3 metros. Y vamos a llamar a X a esta distancia. O podemos llamarle X a la distancia completa, que probablemente para este caso particular me conviene más. Fíjense que tengo dos posibles opciones. Llamar a X lo que me falta de la distancia o llamar a X la distancia completa. En este caso en particular, posiblemente, podemos decir que se nos hace más fácil llamarle a X la distancia completa. O sea, vamos a llamarle a X a esa distancia. Y aquí sabemos que internamente tendríamos mi cortante y mi momento. Entonces, para trabajar, recuérdense lo primero, concentro esa fuerza. Esa fuerza puntual va a ser 4 kilonewton por la longitud, por la base completa, sería 4x. Ahí es que está la clave. ¿Estamos claros? La clave está ahí. Porque si lo hubiera puesto de aquí para acá, hubiera tenido 0.3 más x. Pero ahí es que está, que quería evitar esa parte. Sumatoria de fuerzas en Y, igual 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tengo? Tengo 4x que va positivo, menos 3 kilonewton, que de ahí fue que saqué el 3 que puse ahí sin darme cuenta. Tendríamos también mi cortante que va hacia abajo, negativo, igual a 0. Quiere decir que mi cortante, en este caso en particular, va a ser a 3 kilonewton. Vamos a llamarle a 3 menos 4x. Recuérdense que aquí x varía de 0 hasta llegar al punto D, porque quiero analizar todo lo que pasa entre C y D. Y de ahí a ahí, ¿cuánto vale? Muy simple. Si de aquí a aquí vale, cuando hicimos el análisis, cuando hicimos el análisis, de aquí a aquí valía 0.9. Lo que quiere decir, y de aquí a aquí vale 0.3. Lo que quiere decir que X completo valdría 1.2 metros. O sea que X va a ser de 0 hasta 1.2 metros. Entonces, venimos con lo mismo. Para X igual 0, aquí es que viene el punto. Evaluamos para X igual 0. X igual 0 es este punto. Pero ese punto yo lo evalué. Y yo evalué el punto antes. A mí me interesa realmente evaluar. En este caso en particular, no X igual 0. A mí me interesa evaluar X igual a 3. Porque X igual a 3 me van a decir, o 3 puntos y piquito, no 3 puntos exactos, sino un valor que esté justamente después de la fuerza de 3 kilonewton. Me interesa evaluar. ¿Y ese valor cuánto me da? Muy simple. Me da que el cortante es igual a 3 menos 4, y no es X, discúlpenme, tengo el 3
en mi cabeza es 0.3. Sería 3 por 3 menos 4 por punto 3. Me da como resultado 1.8 kilonewton. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y repito. Miren, inclusive viendo el signo que está tomando eso, hay también otro pequeño error. Y es que cuando yo paso el cortante para acá, realmente el que queda positivo es 4x y el que queda negativo es 3. Por tanto, el resultado es 1.8 metros negativos. Ahora, ¿qué punto yo quiero evaluar? El punto final. Mi punto final sería para x igual a, en este caso, 1.2. Para x igual a 1.2, mi cortante, ¿cuánto da? Sería 4 por 1.2 menos 3, 1.8 positivo. Entonces, miren, hay un dato que aunque no lo planteé en el método del corte, que debí expresárselo, y es que ¿qué sucede cuando yo tengo un cortante, en un diagrama, un cortante que pasa por cero? Fíjense que ese punto pasó por cero. ¿A qué me refiero pasó por cero? Si este fuera el eje de las X y este fuera mi cortante 1.8 positivo, no es al revés que está. Si este fuera mi cortante menos 1.8 y este fuera mi cortante 1.8, ¿qué implica? Que ese cortante pasó en algún momento por cero. Cuando el cortante pasa por cero, hay una relación que existe entre el cortante y el momento, y es que el momento es la integral del cortante, o de forma inversa, el cortante es la integral del momento. Y como el cortante es la integral del momento, implica que cuando ese cortante pasa por cero, en el momento hay un máximo o un mínimo relativo, o sea que hay un valor máximo. Entonces, como hay un valor máximo o un valor mínimo, a mí me interesa conocer ese valor. Como me interesa conocer ese valor, lo que yo hago, en estos casos en particular, es que digo, si el cortante vale 0, ¿cuánto vale x? Simplemente en esa ecuación lo igualo a 0, me quedaría 0 igual a 4 por x menos 3, lo que implica que x valdría 0.75 metros. Y ese valor simplemente lo vamos a utilizar cuando vayamos a calcular mi momento interno, que es a continuación. Si tomamos sumatoria de momento en el corte, igual 0 aquí en este punto, ¿qué fuerzas se interactúan? Esa fuerza de 3 kilonewton que rota antihorario, que sería 3 por la distancia. Recuérdense que la distancia de aquí sería a x menos 0.3. Vale x menos 0.3 porque si todo vale x y este pedacito vale 0.3, implica que lo que me queda sería x menos 0.3. Excelente. Voy con la fuerza de 4x que me rota antihorario, que sería negativo, 4x por su distancia. Recuérdense que si eso entero vale x, y aquí valdría x sobre 2. Más mi momento interno, igual 0. Lo que implica que mi momento interno sería el siguiente. Despejando de ahí, tendríamos menos 3 por x menos 0.3 más 2x cuadrado. Lo que significa que tendríamos m igual a menos 3x, 0.3 por 3 daría 0.9, menos por menos más, 0.9x, 0.9 simplemente, más 2x cuadrado. Si organizo eso que está aquí, mi ecuación de momento sería 2x cuadrado menos 3x más 0.9. Ahora, ¿cuál es el valor yo quiero conocer del momento? Lo mismo que calculé prácticamente en el cortante, pero agregándole un tercero, que sería cuando el cortante dio 0. Empezamos para x igual a 0.3. Mi momento, ¿cuánto me dio? O me debe de dar. Me debe de dar 2 por 0.3 al cuadrado menos 3 por 0.3 más 0.9. Y eso da 0.18 kilonewton por cada metro. Excelente. Ahora vamos a calcular para x igual a 0.75. Mi momento, ¿cuánto da? 2 por 0.75 al cuadrado menos 3 por 0.75 más 0.9. Me está dando, vamos a revisar, 2 por 0.75 al cuadrado menos 3 por 0.75 más 0.9. Porque me está dando negativo. Me debería dar negativo. Vamos a revisar algo.
2 por punto 3 al cuadrado menos 3 por punto 3 más punto 9, punto 18. Quiero verificar. ¿Por qué quiero verificar que esté correcto? Porque me está pasando el momento por negativo. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a verlo otra vez. 2x cuadrado, eso está perfecto. Pasando por aquel lado positivo, negativo, bueno, eso es lo que da. Punto 18. Vuelvo y repito, 2 por punto 75 al cuadrado menos 3 por punto 75 más punto 9. Eso es lo que está dando, menos punto 22. Eso lo vamos a verificar al final, 22,5 kilonewton metro. Y para X igual a 1.2, tendríamos el momento igual a ¿cuánto? Mi momento sería 2 por 1.2 al cuadrado menos 3 por 1.2 más punto 9, punto 18 kilonewton metro. Por favor, alguien me revise el segundo cálculo, por favor, en lo que yo voy trabajando. Entonces, vamos a hacer el corte 3, que sería el último corte. El corte 3, miren, para simplificar el corte 3, en vez de analizar el cuerpo a la izquierda, voy a analizar el cuerpo a la derecha. Si analizo el cuerpo a la derecha, ¿qué tendría? Tendría solamente la fuerza distribuida que está aquí abajo. Esa fuerza distribuida que está aquí abajo es 4 kilonewton por cada metro. La distancia aquí sería X. Y ese X varía de 0 a 0.3. Ahora bien, como estoy analizando el cuerpo a la derecha, implica que el cortante interno me quedaría a la izquierda y quedaría B para arriba y M así. Lo que quiere decirnos que en nuestro caso en particular, la fuerza concentrada sería lo mismo 4 por X y tendríamos entonces sumatoria de fuerzas en X, en Y que diga igual 0, al cortante que va positivo, más 4X igual a 0, lo que quiere decir que B es igual a 4X negativo. Por lo que para X igual 0 tendríamos que el cortante vale 0 y para X igual a 0.3 tendríamos el cortante igual a ¿cuánto? A 4 por 0.3. 4 por 0.3 a menos 1.2 kilonewton. Ok, perfecto. Tenemos ya el cortante. Vamos con el momento. Sumatoria de momento en el corte igual 0. O sea, estamos hablando aquí. Estamos calculando momento. Ese momento rota. ¿Cómo rota ese momento? Horario. Antihorario, que sería 4x por su distancia. Recuérdense que la distancia aquí sería x sobre 2. Ese momento rota horario, por tanto sería menos m igual a 0. No quiere decir que m es igual a 2x cuadrado. Lo mismo, para x igual 0, tendríamos que el momento vale 0. Y para x igual a 0.3, mi momento valdría 0.3 por 0.3 por 2, o sea, 0.3 al cuadrado, 0.18 kilonewton por cada metro. Eso es lo que nos está dando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Pregunta. Ok. Vamos a revisar el valor menos 2.25. Porque siento que hay un pequeño problemita ahí. Vamos a revisar ese valor. Vamos a ver el corte. Tengo 3 kilonewton. X menos 0.3. 3 por X, negativo, pasa para aquel lado. 3 por 0.3 positivo. 0.9, eso está correcto. X por X, X cuadrado, sobre 2, o sea, 4 sobre 2. Excelente. Y aquí me está dando... no, eso está bien, eso está correcto. Eso está completamente correcto.
Vamos a dibujar ese diagrama. Lo vamos a dibujar aquí. Entonces, para dibujar el diagrama, vamos a tomar este esquema. ¿Por qué vamos a tomar este esquema? Porque se estima, señores, para hacer el diagrama que se dibuja justamente debajo de la viga que se está analizando, para simplificar el proceso del dibujo. Entonces, dibujando justamente debajo de esa viga, ¿qué tenemos? Vamos a tirar ejes. Tendríamos los ejes de cortante, B, más menos, esto sería kilonewton. Vamos a dibujar aquí abajo. Momento, y vamos a llamarla esta, esto es kilonewton por metro, más menos. Ok. Entonces, para completar nuestro dibujo, vamos a trazar estos ejes de referencia. Eso es de referencia para ubicar las fuerzas puntuales. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos. El corte 1. ¿Qué me dice el corte 1? El corte 1 me está diciendo que para x igual 0, b vale 0. O sea, eso quiere decir que mi cortante arranca en 0. Ese es mi primer valor de la ordenada. El siguiente valor, que es el corte antes de llegar a la fuerza de 3 kN, me está diciendo que ocurre para x igual a 0.3, vale 1.2 kN positivo. O sea, que viene por aquí. Vamos a llamar a ese valor 1.2 kN. Luego, seguimos. El corte 2 me dice para x igual a 0.3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Mírenlo ahí. Pero ese es justamente después de ver la carga. Como es después de ver la carga, eso quiere decir que es como si fuera el límite por la derecha y me dice que vale, en ese caso en particular, para x igual a 0, menos 1.8. O sea, que está por aquí abajo. Menos 1.8. Que por cierto, no tendría que dibujarle el menos. ¿Por qué? Porque ya yo estoy diciendo que las líneas de abajo son negativas. 1.8. Vamos con entonces para x igual a 1.2. O sea, 1.2 es cuando llega justamente al eje D. Y vale 1.8 positivo. ¿Vale? Eso quiere decir que va a tener por aquí. 1.8 positivo. Fíjense que será negativo y ese es positivo. Y el último corte, fíjense que el 0 arranca aquí. Es el 0 y es el final. Lo que quiere decir que el que yo tengo que ver, el que va después de la carga, es cuando x vale 0. Cuando x vale 0, mi cortante vale 0. Me dice este. 0. ¿Lo están viendo ahí? Por tanto, él pasa a ser 0. Que no creo que debería valer 0. Vamos a ver por qué no debería valer 0. No, eso debería valer 1.2 negativo. Veamos algo. No, miren lo que pasa, señores. Para que se entienda cuál es el inconveniente, que iba a ser un disparate. Cuando yo estoy haciendo un corte a la derecha con fuerza distribuida, el X se mide siempre, la parte final es el corte, y la parte inicial es donde está la viga. Lo que quiere decir que cuando X vale 0, nosotros calculamos ese punto, y cuando X vale 0.3, es este al final. Por tanto, como es X igual a 0.3, realmente ahí vale menos 1.2. O sea, que ese estaría aquí menos 1.2. Que no se le olvide esa parte. Ese es un truquito que hay que tomar en consideración. Y para X igual a 0, el cortante vale 0. O sea que empieza en 0 y termina en 0. Si uno de los puntos de mi gráfica me quedaría y eso que ustedes están viendo ahí es mi diagrama de cortante. ¿Estamos claros? Mire qué sencillo, es simplemente unir los puntos. Vamos para nuestro diagrama de momento, que ahí hay un tema muy particular que quiero plantear. Ok, empezamos con el corte 1. El corte 1 ocurre para x0, el momento empieza en 0. Y para x3 vale 0.18. Vamos a llamarla ese 0.18. Fenómeno. Positivo. Aquí empieza para 0.3, 0.18, o sea que se mantiene en ese punto. Para 0.75 pasa aquí al lado negativo. Vamos a llamarle que eso ocurre cuando, eso ocurrió, si se acuerdan,
cuando el cortante es 0. Vamos a bajar ese punto y ponerle aquí, que se vale punto 22.5. Perfecto. Ahora, para x igual a 1.2, que es justamente sobre ese eje, vale punto 18. O sea que estaría aquí, punto 18. Para x igual a punto 3, punto 18. El punto 18. Y para x igual a 0, vale 0. O sea que arrancó en 0 y termina en 0. Viene aquí. Ah, por cierto, antes de hacer cualquier gráfico, quiero plantearle lo siguiente. Vamos a al primer corte. Si yo me doy cuenta, la ecuación de mi cortante es una función cuadrática. Y si es una función cuadrática, ¿qué implica? Que mi diagrama de cortante es una parábola. Que puede ser de esa forma o puede ser de esa forma. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta cuál de las dos formas es mi diagrama de cortante en el tramo 1 del corte 1? Fíjense que el coeficiente que acompaña a x cuadrado es positivo. O sea, si es positivo, si a es mayor que 0, vamos a llamarle a x cuadrado. Si esa a es positivo, mi parábola abre en ese sentido. Si esa a es negativo, abre de esa forma. O sea, que quiere decir que esta curva que me va a generar el diagrama de momento es de esa magnitud. Ahora, si yo veo los puntos que están planteando ahí y eso abre de esa forma, lo que quiere decir que esa curva tiene dos posibilidades de ser. O ser así, o ser... Vamos a darle para atrás. Discúlpenme. O sea, esa curva tiene dos posibilidades. O es este lado de la parábola o es este lado de la parábola. Automáticamente ya me di cuenta que este lado no es. No es ese lado porque tendría que bajando. Entonces, tiene que ser ese lado. Me quiere decir que esta curva es algo así. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente parte. O sea, a la de abajo. Si veo la de abajo, en el segundo tramo del corte, mírenlo aquí en el corte 2, mi ecuación es esta. O la de abajo, vamos a escribir la de abajo, que más se ve mejor. Esta de abajo. Fíjense que aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Positivo el término cuadrático, lo que quiere decir que mi parábola abre en ese sentido. Y como mi parábola tiene el punto mínimo, eso quiere decir que es justamente así como está. ¿Qué quiere decir? Esa parábola hizo eso. Si analizo ahora el corte 3, me doy cuenta que sigue, esta es positiva. Como es positiva, otra vez ya tiene que ser o este lado o ese lado. En este caso en particular, fíjense, no puede ser este lado, sino tiene que ser este lado. Por tanto, sería... O sea que mi diagrama de cortante son esos valores. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ahora, esa es la parte A de su ejercicio. La parte B te piden los valores máximos del cortante y del momento. Ustedes simplemente ven el diagrama. ¿Cuál es el valor más grande que están viendo del cortante? 1.8. Por tanto, mi valor más grande es 1.8 kilonewton. ¿Y cuál es el valor más grande en valor absoluto del momento? Menos 0.22. 5 kilonewton por cada metro. Y ya con eso resolvimos la parte B. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pues si no hay pregunta, paramos la grabación.